Continuando con nuestro proyecto web, que hasta el momento tenía solamente el index HTML, que podíamos levantar con nuestro servidor HTTP y podíamos ver el contenido que habíamos puesto. La idea en este video es poder agregar hojas de estilo, agregar un CSS para poder darle diseño a nuestro sitio web, y también vamos a crear la estructura básica que va a tener. Recuerden que las hojas de estilo, cuando aplican sobre los elementos del archivo HTML, y lo podemos referenciar de diferentes maneras. Ahora vamos a ver a continuación vamos a crear primero la estructura que va a tener nuestro sitio y luego vamos a aplicarle los estilos que correspondan. Entonces vamos a utilizar una etiqueta div, que le vamos a poner una clase container, y vamos a crear otra etiqueta div que va a tener una clase container left y otra más que va a ser container right, ¿correcto? La estructura que le vamos a dar a nuestro sitio es básicamente vamos a tener un contenedor general y una parte izquierda y una parte derecha. En la parte izquierda vamos a colocar un menú y va a ocupar un ancho al estilo similar a como están viendo aquí en el Visual Studio Code, es decir, esta sería como la parte izquierda, digamos, y toda esta sección sería como la parte derecha, ¿sí? Entonces, hasta ahí, si guardamos y refrescamos nuestra página, ven que no ha cambiado nada. En realidad, sí ya está cambiado, si quitamos la palabra del mundo, y podemos inspeccionar si realmente se está mostrando el contenido. En realidad, no tenemos ningún contenido más allá de las etiquetas. De la manera que podemos hacer esto es con botón derecho inspeccionar. Esto nos va a abrir lo que es eh, la consola de herramientas del browser, de las herramientas del programador. Y fíjense que si vemos dentro de lo que es el body, está nuestra div container y los dos div container left y container right, ¿sí? Si queremos verlo, le ponemos, por ejemplo, esto es izquierda y esta es derecha, ¿no? Para que podamos visualizar, ¿sí? Ahí está el contenido. Entonces vamos a aplicar algunos estilos. ¿De qué manera podemos aplicar estilos en nuestro sitio? Bueno, lo que podemos hacer es crear un archivo, vamos a llamar styles.css. Una hoja de estilo es básicamente una serie de reglas que van a aplicar ciertos estilos, como aplicar fuentes, tamaño de fuentes, colores, márgenes, padding, bordes, estilos de bordes, cursores, etc. Es decir, todo lo que hace a la estética de un sitio web se aplica a través de justamente lo que son las hojas de estilo. Esas hojas de estilo van a estar vinculadas de alguna manera con todo lo que son las etiquetas y los identificadores de ciertos elementos, que los podemos identificar a través de una clase o a través de, por ejemplo, un ID, ¿sí? ID que especifica de manera única, como un identificador único para el elemento, digamos. Entonces, podemos hacer de esta manera, por ejemplo, aplicarle al body lo que es un margen y un padding 0. ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo que a la etiqueta body, que sería esta, la que contiene todo justamente el contenido de nuestro sitio, le estoy sacando cualquier tipo de margen y cualquier tipo de relleno que tenga, ¿no? Por ejemplo. Después tenemos el contenedor, ¿sí? Que le habíamos puesto una clase container. Para poder referenciar a este elemento, tenemos que identificar de qué manera está referenciado. En este caso, bueno, tiene el ID y tiene la clase. Para poder identificar a través de una clase es con un punto y seguido del nombre de la clase, ¿sí? Y luego entre llaves acá va a ir todo el CSS de ese elemento, es decir, el CSS aplicado a todos los elementos cuya clase coincida con el nombre container, ¿sí?
si yo quisiera referenciarlo a través del ID container, en este caso no usaría el punto, sino que usaría el numeral container, y luego entre llaves acá iría todo el código CSS, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a utilizar la clase. También teníamos un contenedor para la izquierda y otro para la derecha, ¿sí? Entonces vamos a ponerle tanto al contenedor de la izquierda, podemos ponerle, por ejemplo, dijimos que iba a ser más ancho, menos ancho que el de la derecha. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un ancho del 20%. Vamos a ponerle un color blanco para diferenciarlo. Y vamos a ponerle un padding de un rem, que ahora vamos a ver de qué se trata eso. Y para el contenedor de la derecha vamos a aplicarle un 100%. Vamos a ponerle otro color, para diferenciarlo nada más, y un padding también de un rem. Entonces vamos a guardar. Hasta acá tenemos creado nuestro archivo de estilos CSS, pero tenemos que vincularlo a lo que es nuestro archivo HTML. ¿De qué manera hacemos esa vinculación? Y bueno, tenemos que venir a agregar una etiqueta especial que va a estar dentro de esta sección de head, y lo que hacemos es utilizar la etiqueta link, ¿sí? Y fíjense que esta etiqueta link tiene un atributo que es rel, que especifica qué tipo de archivo es, en este caso una hoja de estilo, y el href va a ser el path o la ruta a nuestra hoja de estilo. En este caso el archivo es styles.css, ¿sí? De esta manera guardamos y ya tenemos vinculado nuestro archivo HTML a nuestro archivo de estilos CSS. Entonces vamos a refrescar nuestro sitio. Fíjense que en este caso ya está aplicado el estilo CSS, porque justamente tenemos una sección izquierda de color background blanco y la de la derecha tiene, digamos, otro color que lo diferencia, ¿no? Lo interesante de las herramientas del desarrollador, que pueden ver a través de la consola del browser, es que pueden inspeccionar los diferentes elementos de su página. Fíjense, yo me coloco arriba del container left, o por ejemplo lo selecciono, y fíjense que muestra justamente diferente tipo de información acerca de los estilos que tiene aplicado ese elemento. En este caso, a la derecha acá van a ver container left, que tiene un ancho de 20%, un background color white y un padding de un rem, justamente lo mismo que le habíamos aplicado en nuestro archivo CSS, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que el browser en esta herramienta le permite modificar directamente aquí el CSS que ustedes quieran, y van a ir viendo automáticamente cómo cambia. Fíjense, ahí yo le cambio el ancho, o por ejemplo le pongo otro color de background, fíjense, le pongo rojo y cambia automáticamente. De esta manera es una herramienta bastante útil, digamos. ¿Qué hace referencia al padding? Bueno, el padding básicamente es el relleno que va a tener un cierto elemento, ¿sí? Es decir, fíjense, acá tenemos una solapa styles que les muestra los estilos aplicados, y tenemos una solapa compute que básicamente les muestra una representación, digamos, más o menos gráfica de lo que es el modelo de caja de CSS, que básicamente tiene, digamos, los tres elementos que tiene cualquier elemento de una página web, que básicamente lo que está más adentro es el contenido. Fíjense que acá lo refleja, ¿sí? A medida que yo me paro acá, el contenido. Luego viene el padding, que le habíamos puesto un rem, ahora vamos a explicar qué es. Fíjense que aparece 16, tanto arriba como a la derecha, abajo y a la izquierda, ¿sí? Nosotros podemos especificar un padding diferente para cada uno de las direcciones. Después viene el borde y un margen, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos aplicado solamente un padding de un rem. ¿Qué es un rem? Rem es una unidad de medida, es una de las tantas unidades de medida que existen, y es una unidad de medida relativa.
existen unidades de medida absolutas, como por ejemplo el píxel. Un píxel es siempre un píxel y no cambia dependiendo del tamaño de la pantalla que estoy utilizando. Sin embargo, un rem es una unidad de medida relativa que mantiene una equivalencia con los píxeles, pero puede variar según justamente el viewport o el tipo de dispositivos que yo estoy utilizando para visualizar mi página web. Entonces, esa equivalencia de un rem es igual a 16 píxeles, por eso muestra 16 acá. Entonces, si yo en lugar de un rem le hubiera puesto 16 píxeles, 16 px, ven que no cambia absolutamente nada porque es lo mismo. Es decir, cambiamos solamente una unidad de medida por otra, ¿sí? Entonces, bueno, correcto. Entonces, hasta ahora tenemos nuestras dos secciones, sección izquierda y sección derecha. Lo que queríamos era que la izquierda esté a la izquierda y que la derecha esté a la derecha, no como una arriba de la otra. Entonces, lo que podemos hacer es seguir aplicando estilos CSS. En este caso, lo que podemos aplicar es al container, que es el elemento que contiene las dos secciones, tanto izquierda y derecha. Vamos a aplicarle un estilo que se llama display flex, ¿sí? Y también vamos a aplicarle esto, especificarle la altura, es decir, que tome todo el alto de la pantalla. Vamos a guardar ahí y vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense, cuando refrescamos, automáticamente nuestro contenedor, ahora al tener el display flex, lo que está haciendo es acomodar los elementos automáticamente, ¿sí? Fíjense, y además, si yo cierro acá las herramientas del desarrollador, fíjense que ocupa todo el alto, es decir, ese 100 vertical height que le pusimos 100 VH, ¿sí? Eso significa que va a ocupar el 100% del alto. ¿Y por qué apareció a la izquierda y a la derecha? Bueno, porque flex es un atributo, digamos, una propiedad CSS en particular, que lo que va a hacer flex es tratar de, digamos, distribuir los elementos de manera eficiente dentro del espacio que tenga disponible. ¿Qué quiere decir esto? En este caso solamente tiene, digamos, el contenedor tiene dos elementos, tiene el de la izquierda y tiene el de la derecha. Entonces, nosotros podemos especificarle que, digamos, proporcione de manera adecuada y automática los dos elementos que contiene, en este caso la parte izquierda y la parte derecha. ¿Y por qué queda una a la izquierda y la otra a la derecha? Porque justamente flex lo que tiene es un atributo particular que se llama flex direction, ¿sí? Y que básicamente, digamos, podemos orientarlo en forma de horizontal, digamos row, o en columnado, ¿sí? En vertical. Que son, o sea, hay otros valores, pero principalmente tenemos row y column. Y por defecto es row, por eso queda el primero a la izquierda y el segundo a la derecha. Fíjense que yo pongo acá row, no cambia nada, pero si yo pongo column, fíjense como ahora lo que pasó es que tenemos uno arriba del otro, pues se encolumnaron, digamos, los elementos, ¿sí? Pero si yo le saco esto, fíjense, o le pongo flex direction row, que es el valor por defecto, queda uno a la izquierda y el otro a la derecha, ¿sí? Bien, de esta manera ya tenemos, digamos, la estructura básica de nuestro sitio. Lo que podemos agregarle es, por ejemplo, un borde para diferenciar, ¿sí? Acá este borde le vamos a resaltar, vamos a ponerle acá el container rail, le vamos a poner un border style left, no, border left style solid, border left color, le vamos a poner negro, y border left width, vamos a poner 2 píxeles. ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo que al contenedor de la derecha, mejor dicho, al contenedor al elemento cuya clase coincide con container right,
le voy a especificar en el borde izquierdo que tenga un ancho de 2 píxeles, un color blanco y un estilo sólido, es decir, que sea una línea rellena sólida, digamos. ¿Sí? Nosotros actualizamos, fíjense, ahora aparece, ¿sí?, ese borde que acabamos de crear. De esta manera tenemos nuestra estructura básica de nuestro sitio y en el siguiente video vamos a proceder a crear el menú de la izquierda y el contenido de la derecha.